Nuestro genoma está formado por 4 letras, una sucesión de ACTG, ATG, ATT, GG, una sucesión agobiante de estas 4 letras, incesante, fatigante de estas 4 letras. Estas 4 letras que una vez estaba la hija de una amiga viendo a su mamá sentada delante de la computadora haciendo un trabajo parecido al que hago yo casi todos los días de mi vida. El trabajo que hago yo como médico, estudiando estas 4 letras para tratar de entender qué le pasa a mis pacientes. Entonces la hija de mi amiga, viéndola a su mamá trabajando y viendo esa pantalla llena de estas 4 letras, le dice: pero mamá, qué aburrido que es tu trabajo. 4 letras que ni siquiera sirven para escribir la palabra gato. 4 letras que ni siquiera sirven para escribir la palabra gato. Pero nuestra naturaleza está compuesta por muchos seres, más allá de los gatos. Algunos de esos seres son maravillosos, como esta rana que tiene fluorescencia espontánea. Y es una rana que recién la conocimos en las últimas semanas por un grupo de investigadores argentinos que se propusieron investigarla y la sacaron del anonimato. Sacaron este ser extraño, este ser particular con estas características, simplemente investigando. Podríamos decir que es un bicho raro. Bichos raros también son los que nosotros estudiamos, que son los pacientes con trastornos poco frecuentes. Pacientes que están afectados por enfermedades que son poco prevalentes, raras. Enfermedades que muchas veces han estado desatendidas, olvidadas, porque no han sido investigadas, porque no han sido individualizadas. Y es acá donde entra la genómica. Por ejemplo, le voy a contar el caso de una paciente mía, una paciente que empezó alrededor de los 20 años con alucinaciones, ver cosas que no existían, escuchar voces que no estaban, sentir presencias que no estaban ahí. Y vean cómo movía muy bien sus ojos en el plano horizontal, vean qué bien que iban los ojos de derecha a izquierda, pero vean a su vez qué dificultad que tenía para mover los ojos hacia arriba y hacia abajo. Esto es algo a lo que yo presto atención en mi examen como neurólogo. Yo como neurólogo veo los ojos de los pacientes porque me da claves, me da pistas. Pero a ella le afectaba esto. Una dificultad muy marcada para moverse, una inestabilidad, parecía que estaba borracha. Esto nosotros le ponemos nombres raros como ataxias. Entonces leemos su genoma, leemos esas 4 letras, tratando de encontrar el error, tratando de encontrar un typo. Porque las enfermedades genéticas no son otra cosa que errores en el código, una letra que está mal escrita. Y encontramos esa letra. Encontrar esa letra mal escrita, encontrar ese typo, significa hacer un diagnóstico. Significa saber qué le pasa a esta paciente. Significa individualizar esta enfermedad. Significa individualizar esta enfermedad poco frecuente. Y en este caso poder ofrecer un tratamiento, que créanme que no era heroína en este caso, ¿sí? Pero mágicamente, al menos por un tiempo, tuvo un efecto muy marcado. Esa dificultad que ella tenía para moverse, podía bailar, ¿sí? Desafortunadamente el efecto del tratamiento era transitorio, pero ¿quién le quita lo bailado? Borges describió el universo como una biblioteca. Y permítanme describir al genoma como una biblioteca. Como una biblioteca que decía Borges que estaba formada por una sucesión incesante de galerías hexagonales repetitivas. Galerías hexagonales una tras otras, bajo una luz incesante pero insuficiente, como esas 4 letras que se repiten y se repiten. Y esas 4 letras, al igual que los libros de esas bibliotecas, son muchas, demasiadas. ¿Cuántas? ¿Es factible leer un genoma? Veamos algunos números. ¿Es económicamente posible leer un genoma? Veamos algunos números. Ustedes recordarán, ¿sí?, los más grandes y los más jóvenes les habrán contado, que hacia el año 2001 hubo un gran anuncio de los políticos más importantes del mundo, donde decían que ya había sido posible descifrar el genoma humano. Ya era posible contar con esa secuencia de 4 letras de nuestro genoma. Y ese había sido un trabajo conjunto de grupos de investigación a ambos lados del Atlántico, norte y sur, durante 20 años. Ese producto en el 2001 de 20 años de trabajo implicaba una inversión de $1 por letra.
Si nuestro genoma tiene 3.000 millones de letras, significó que ese proyecto costó 3.000 millones de dólares. Claramente, si hoy tuviéramos que leer un genoma a estos costos a 3.000 millones de dólares, sería imposible. En el 2017 esto es distinto. En el 2017 nos acercamos a que el costo para leer un genoma es de $1.000. De 3.000 millones a $1.000. De 20 años de trabajo a 30 horas. Claramente hoy resulta factible y posible leer un genoma. ¿Qué es un genoma? 4 letras. 4 letras aburridas que nos sirven para escribir la palabra gato. Pero ¿en qué? ¿Qué es un genoma? Cuando yo hablo de un genoma, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando variantes, diferencias en esas letras. ¿Y cuáles son esas diferencias? ¿Cuántas? 3 millones de variantes. Si yo comparo el genoma de él con el genoma de ella, aproximadamente hay 3 millones de letras distintas. 3 millones de ACTG que están en posiciones distintas. Y ahí está la clave. Ahí está lo que hace muy diferente a él de ella. ¿Sí? Ahí está lo que, si es un error, puede significar una enfermedad como en la paciente que veíamos antes. Y eso da lugar también a nuevas áreas en la medicina. Porque si podemos individualizar estas diferencias, estas variantes, podemos precisar y podemos tener una medicina más precisa, la medicina de precisión. Y esto puede tener alcances en la oncología, por ejemplo. Podemos leer el genoma de una célula tumoral. Y si leemos el genoma de una célula tumoral, podemos dirigir a lo mejor un tratamiento. Podemos seleccionar un tratamiento en función de esos cambios, de esos errores en el código genético de esos tumores. Y es así hoy que ya, semanas atrás, tratamientos fueron aprobados a partir de los hallazgos genéticos de los tumores y no de los tumores per se, no del tipo de tumor que está afectado. Y este es un cambio paradigmático en el ejercicio de la medicina. Pero como todo, también hay lugar a cosas menos serias. También se puede vender que leyendo esas 4 letras podemos saber si vamos a ser Superman. Sí. No suena serio, ¿no? Si partimos de una paciente que tenía un problema muy serio para caminar, si pasamos por un tumor que queremos leer su genoma para individualizar el tratamiento, no podemos estar hablando de lo mismo en saber si vamos a ser Superman o no. Esto es chantada, ¿sí? Y esto requiere educación. Recién escuchábamos una muy buena charla en la que el foco estaba en la educación. Y acá también el foco tiene que estar en la educación. Nuestro cerebro tiene un límite. Nuestro cerebro tiene un límite de evaluación en simultáneo de variables que ponemos en juego para tomar decisiones. ¿Sí? Suena complejo, ¿no? Pero si nosotros tenemos que hacer 3 o 4 cosas a la vez, y no vamos a estar rindiendo de la misma manera que si estamos enfocados solamente en una. Ahí estamos poniendo en juego nuestro límite. Imagínense si tenemos que estar poniendo en juego millones y millones de variables, como las variantes que tiene nuestro genoma. Claramente tenemos que empezar a pensar distinto. Entonces acá surge una primera pregunta que yo me hago y que quizás ustedes también podrían hacerse. Todos estos números, todos estos millones de variantes, todos estos millones de letras que conforman nuestro genoma, ¿son factibles de ser agarrados? ¿Son factibles de ser analizados? ¿Es posible transmitir una decisión diagnóstico-terapéutica en este nuevo escenario? Mi impresión es que sí, y les he mostrado en estos minutos algunos ejemplos. Ahora bien, claramente esto requiere un cambio en la manera de ejercer la medicina. Un cambio paradigmático, un cambio donde el foco esté en la incertidumbre. Hablábamos de precisión, hablábamos de individualizar letras, hablábamos de saber más. Paradójicamente, cuanto más sabemos, menos certezas tenemos. Y es así que, irónicamente, solo la incertidumbre es una cosa segura. La certeza no es más que una ilusión. Y esto es lo que tenemos que aprender, ustedes como pacientes, yo como médico, yo como paciente, ustedes como médicos. Y si un viajero recorriera esa biblioteca, ¿sí?,
y recorriera todas esas galerías hexagonales, o si un investigador recorriera todas esas letras, viajaría a lo largo del tiempo en un gran desorden que se repetiría y no sería otra cosa que el orden, el universo. Créanme que mi soledad se alegra con esta elegante esperanza. Muchas gracias.